Una década ganada, eso es incuestionable, pero ahora toca constitucionalizar los cambios y los avances, hacerlos irreversibles, hacer exactamente lo mismo que trató de hacer el neoliberalismo, pero a la inversa. Y eso no es nada sencillo. La restauración tiene nuevos valores en América Latina que en nada se parecen a nuestra vieja casta española. Esta noche, en Fora Apache, hablamos del cambio y de su consolidación en América Latina. Esta noche en Fort Apache hablamos de lo que todo el mundo reconoce como éxitos económicos y sociales de América Latina en los últimos 10 años. Para eso contamos con 6 invitados. A mi izquierda, Manolo Monereo, miembro de la dirección de Izquierda Unida. Muchísimas gracias por volver a Fort Apache. Y muchas gracias a ti por invitarme. Se estrena en el programa y tengo que saludarle con mucha efusividad Héctor Arce, Procurador General del Estado Plurinacional de Bolivia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Pablo. Un honor estar con ustedes. Nos acompaña también otra de las habituales, Andrea Benítez Dumont, periodista. Gracias por estar aquí. Gracias a vos por invitarme. No podía faltar a este programa José Manuel Martín Medem, periodista. Bienvenido una vez más. Un gusto estar aquí. Nos acompaña también Xabier Arrizabalo, economista. Gracias por venir. Buenas noches, gracias, Pablo. Y cierra la mesa Augusto Zamora, profesor de Relaciones Internacionales. Bienvenido una vez más a Fora Apache. Y encantado de estar aquí. Enseguida empezamos a discutir, pero como siempre en Fora Apache, en el punto de mira. Desde finales de los años 90, una serie de gobiernos populares en Ecuador, Bolivia, Venezuela, Argentina, Brasil o Uruguay, mediante la recuperación del rol del Estado, han logrado revertir los efectos de la larga noche del consenso de Washington. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, América Latina mejoró sus niveles de gasto social y de equidad distributiva en un momento en que la mayoría de los países del mundo estaba experimentando el fenómeno contrario. Esto permite calificar los últimos 10 años de década ganada, en contraposición a la década perdida de los años 80. Hoy en Fora Apache analizamos la etapa heroica de las izquierdas latinoamericanas. Empezamos como siempre en Fora Apache con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6. Decían los compañeros de redacción en el vídeo década heroica. Algunos hacen otras divisiones. Álvaro Vargas Llosa distinguía entre una izquierda vegetariana, que identificaba con Chile, Brasil y Uruguay, y una izquierda carnívora, que identificaba con Bolivia, Ecuador y Venezuela. ¿Os parece que esta reducción a dos izquierdas sirve para entender lo que ha pasado en América Latina en los últimos 10 años? Empiezo contigo, Manolo, un minuto. Yo creo que lo que dice ese señor, que es digno hijo de su padre, pero es lo malo, no lo bueno, que también lo tiene, es que se equivoca radicalmente, ¿no? Diría que él es un representante, parafraseándolo a él, de la derecha idiota, ¿no? Es decir, de la derecha incapaz de entender lo que está pasando y sobre todo los esfuerzos y los deseos de dignidad de los pueblos latinoamericanos y de unidad. Pero específicamente yo creo que esa división no funciona. Creo que la división es mucho más compleja y que tiene mucho que ver con los procesos que se realizan históricamente en cada uno de los países. Para mí la clave de la izquierda latinoamericana es el tipo de ruptura que se ha hecho con el modelo anterior. Hay izquierdas que han hecho un proceso mucho más radical, producto de una lucha de masa importante, y hay izquierdas que van ya en otros contextos. Yo creo que eso es lo que realmente define las dos izquierdas, ¿no? Gracias, Manolo. Héctor. Bueno, yo creo que toda Latinoamérica ha reaccionado y, como diría el presidente Correa, hemos salido de esa larga y tediosa noche neoliberal a, como diría Álvaro García Linera, el vicepresidente de Bolivia, una década de oro, una década extraordinaria. Yo creo que esa diferenciación no sería tan real. Yo creo que todos los países cursamos la misma ruta, algunos con peculiaridades especiales. El caso de mi país yo creo que es el más importante porque además de los cambios sociales importantes, hay una gran transformación y una gran recuperación de los valores de los pueblos indígenas, las naciones originarias que han emergido, que estaban postergados durante todo el proceso colonial y durante todo el proceso republicano por más de 180 años. Y la peculiaridad del caso boliviano es de que a la revolución social,
a la revolución de construcción de un nuevo paradigma social, se le suma la construcción de un paradigma indígena, y ese es un poquito el diferencial con los otros procesos que también son importantes con mayor o menor intensidad. Gracias, Héctor. Andrea. Sí, evidentemente no se puede tomar a América Latina en un todo porque sería una falta de respeto y consideración a todos y cada uno de los pueblos, las idiosincrasias, los distintos elementos que conforman las propias identidades. Creo que es una década empeñada. Lamentablemente se ha sacado justo una frase del gobierno argentino, una década ganada. Yo creo que en realidad es una década empeñada para pasar a cumplir ahora realmente los titulares que en campañas electorales o en actos simbólicos estrambóticos y exagerados pueden darse. Es verdad que hay lugares con muchísimo mayor arraigo, como señalaba recién el compañero boliviano, pero las izquierdas, no está mal que existan, existen las izquierdas, todas con sus diferencias, peculiaridades y a excepción del deseo y la intención de la derecha que quiere que no existan. Gracias, Andrea. José Manuel. Bueno, a mí me parece que los mejores gobiernos de América Latina coinciden en sus políticas con diferentes intensidades y distintas modalidades en tres objetivos comunes, que son la defensa de la soberanía nacional, la aplicación de la justicia social para reducir las desigualdades y la integración latinoamericana. ¿Resultado de esas políticas? Bueno, pongamos tres ejemplos. Por primera vez América Latina le impone a Estados Unidos la presencia de Cuba en la Cumbre de las Américas el año que viene en Panamá. Por primera vez han reducido considerablemente estos gobiernos la pobreza, aunque no tanto las desigualdades. Y en tercer lugar, por primera vez han creado la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, es decir, la Organización de Estados Americanos sustituida por la Organización de Estados Latinoamericanos, también por primera vez sin Estados Unidos ni Canadá. Xavier. Bueno, desde luego que la particularidad de cada país importa, sin duda, desde el punto de vista histórico, político y en otros ámbitos, pero también es cierto que hay no solo un marco común, que en primer lugar pasa por la respuesta social, las movilizaciones a todo ese, en el marco de ese caldo de cultivo que fueron los destrozos, ¿no? La destrucción económica, la regresión social, ¿no? de la deuda, las políticas de ajuste, etcétera, etcétera. Pero hay un aspecto que yo creo que tiene mucho interés desde el punto de vista, aparte que yo en todo caso haría una tipología distinta, incluso de esos 6 países, los dividiría en 2 grupos de 3, que seguro que imagináis cuáles son, pero aparte hay un elemento que creo muy importante que tiene que ver con factores de arrastre. Es decir, aquello que, por ejemplo, trasladado al caso europeo, nos llevaría a plantear que no se trata de la discusión acerca de la salida del euro, sino que más bien de la ruptura de los pueblos de Europa con el euro. Y en ese sentido, el legado de Chávez yo creo que también tiene un aspecto muy importante desde el punto de vista de ese referente antiimperialista, que es a la vez un elemento que genera un efecto de imitación en el conjunto de los países de América Latina. Gracias, Xavier. Augusto. Yo advierto que hay que huir de los clichés. Siempre se está queriendo hablar en términos monotemáticos, es decir, nunca han habido una sola izquierda en el mundo. De hecho, no había muerto Marx y ya había muchos movimientos marxistas. Tampoco podemos hablar, como decía Andrea, de América Latina como algo homogéneo. De hecho, ni siquiera dentro de los países hay homogeneidad, es decir, la Bolivia andina no es igual que la Bolivia amazónica, como la Nicaragua del Caribe no tiene casi nada que ver con la Nicaragua del Pacífico del Centro. Por lo tanto, no puede haber una izquierda, porque cada pueblo, cada región necesita su visión propia de izquierda que se corresponda con sus factores socioeconómicos, sociales, culturales. Por eso, hablar de 2 izquierdas yo creo que es quedarse muy poco. Estoy de acuerdo con vosotros en que cualquier clasificación es mentirosa de por sí. El problema es que entonces sería muy difícil hablar incluso de América Latina como área. Lo que sí parece que está claro es que en los últimos 10 años se revierte, digamos, una suerte de pesimismo histórico después de la caída del muro de Berlín, eso de que podía haber transformaciones, digamos, en una dirección de disciplinar un poquito la economía utilizando el Estado o hacer reformas desde el Estado que pudieran, digamos, limitar la desigualdad o favorecer políticas públicas de corte social. Digamos que eso se cambia en América Latina. Por eso dejo encima de la mesa un elemento.
¿Qué es lo que ha podido demostrar, con todas las diferencias por país, con todas las diferencias según las experiencias, las diferencias regionales, los últimos años América Latina en relación a lo que parecía que se había convertido en un consenso irreversible? Es decir, daba la impresión de que después de Reagan y Thatcher y de la caída del muro de Berlín, pues bueno, Norberto Bobbio escribía en Destra e Sinistra que esa diferenciación ya no tenía ningún sentido. Yo no creo que lo de América Latina se pueda entender claramente estableciendo una geografía de izquierda-derecha. Creo que hablar de gobiernos nacional populares aclara mucho más de qué estamos hablando, pero desde luego ponen encima de la mesa que se puede gobernar de otra forma y que el Estado sigue siendo muy importante y que se puede disciplinar tanto a los poderes financieros, hasta cierto punto, estamos viendo en Argentina las contradicciones en esa pelea con los poderes financieros, como incluso en términos geopolíticos desafiar hasta ciertos límites, eso es incuestionable, a los Estados Unidos, y eso es América Latina. Sí. No, es evidente que América Latina transitó un tiempo maldito, que significó años de dictaduras, de gobiernos crueles con el conjunto de los pueblos, que obviamente cuando hubiera una salida, en este caso que en la mayoría fueron todas electorales y lejos de los flecos que quedaban de la generación de los 70, en cuanto a la práctica, más allá de que fueran invocados los setentistas para asumir y decir que se llevaba a una suerte de practicidad de las utopías setentistas. Sin embargo, todo lo que se pudiera hacer en función de la década y los tiempos tan oscuros, tan terribles y desgarradores por los que atravesó América Latina, mínimas cosas iban a parecer grandilocuentes. Y así muchos gobiernos utilizan esas mínimas cosas como si fueran grandes logros, como si se hubiera tomado el cielo por atajos o por asaltos. Y el cielo sigue estando lamentablemente muy lejos de las villas miserias del conjunto de América Latina. Héctor. Bueno, yo creo que elementos que hay que destacar. El primer elemento es de que en todos los países se ha dado cambios y transformaciones profundas. En Bolivia le llamamos una revolución democrática y cultural porque creemos que esa es la dimensión y el alcance que tiene a través de procedimientos democráticos. En Bolivia acabamos de tener una elección donde por un tercer periodo consecutivo el presidente Evo ha recibido un respaldo de más del 60% de la población, algo que no ocurría antes. Ahora el ciudadano boliviano sabe para lo que sirve el voto y la democracia representativa, con todos sus cánones y sus ventajas y maldades, se ha convertido en el instrumento por excelencia para lograr la transformación social y política. Segundo elemento, ¿en qué consiste esta transformación? Escuchaba al compañero. Hay tres elementos, ¿no?, que nos han traído estos procesos de cambio. Yo creo que son los procesos que son valorados por los pueblos en Latinoamérica y tienden a irradiarse a otros pueblos. El primer elemento es la dignidad. En Bolivia, en Venezuela, en Ecuador se respira esa dignidad y ya no hay ese sometimiento a los poderes imperiales. Por mucho de que los cambios económicos vayan más lentos, quién sabe que estos cambios políticos, el elemento grande de la dignidad, de creernos a nosotros mismos, como decimos en Bolivia, una nación que cree en sí misma, que creemos y sabemos y soñamos y podemos cumplir nuestros sueños, podemos hacer todo lo que queramos. Es un elemento psicológico, social, diría yo, muy importante que es absolutamente irreversible. En Bolivia hay muchas cosas que han cambiado y ya no van a volver atrás. Segundo elemento es el crecimiento. Por primera vez, países como el nuestro están creciendo de una manera extraordinaria. En Bolivia hemos reducido, de acuerdo a los indicadores Gini de las Naciones Unidas, que son los indicadores más difíciles de mover, casi un 20% la extrema pobreza. Hoy en Bolivia hay una satisfacción en los sectores más humildes, los sectores más populares, y hay al mismo tiempo cierta satisfacción incluso en los sectores empresariales. ¿Por qué están satisfechos ellos? Porque tienen estabilidad, porque no existen bloqueos en los caminos, no existen conflictos sociales. El país en su conjunto, en una forma de estado social, en una forma de estado de bienestar, está creciendo de una manera extraordinaria. Y el tercer elemento, ratifico lo que se ha dicho, yo creo que ahora hay mucha más solidaridad entre los estados. Creo que los procesos de integración se están dando de una manera mucho más abierta y estamos caminando a un proceso de integración supranacional mucho más grande en base a intereses de los pueblos y no en base a intereses de las élites. El consenso de Washington, de alguna manera lo que está pasando con la Alianza del Pacífico, son alianzas en base a intereses económicos, mezquinos, parciales, sectarios.
nuestros gobiernos de izquierda nos traen formas de integración como el ALBA, que son formas de integración no basadas en intereses mezquinos, sino en objetivos y en logros absolutamente en favor de los pueblos y las naciones. Manolo. Yo creo que América Latina siempre ha sido un laboratorio. Ha sido el laboratorio del neoliberalismo. O sea, América Latina es donde el modelo se aplica por primera vez. Y se aplica además de la peor manera posible. Es el capitalismo que le tocaba a América Latina, con dictaduras militares terribles, sanguinarias. Se tuvo que poner el neoliberalismo, se tuvo que imponer mano militari. Pero también América Latina es un laboratorio para otros países. Si nos fijamos bien, la característica más importante que a mi juicio ha tenido América Latina, sobre todo los procesos para mí más exitosos, es que han significado una ruptura democrática, una revolución democrática sobre el modelo socioeconómico que pretendían garantizar las transiciones. Es decir, cuando se hablaba de transiciones como modelo, por ejemplo en Chile, eso se daba mucho, ¿no? El modelo español de transición, que tiene mucho que ver con esto de las dos izquierdas, que tiene mucho que ver con una izquierda buena, moderada, etcétera, y una izquierda malísima que cuestiona el modelo. Las transiciones estaban hechas para eso. Es decir, vas a un régimen formalmente democrático, pero el modelo, es decir, el núcleo del poder, la trama del poder, la rosca, como se decía en los viejos tiempos en Bolivia, eso no se puede tocar. O sea, estos regímenes, después de una enorme lucha popular, han conseguido ruptura democrática que han profundizado la democracia y que han construido nuevos regímenes políticos. Y yo creo que eso sí que le da una personalidad muy grande a los procesos, estoy hablando de Bolivia, estoy hablando de Venezuela, estoy hablando de Ecuador, que le da a su izquierda, a sus procesos nacional populares, una gran fuerza, un gran dinamismo, porque son nuevos regímenes políticos y que han puesto en cuestión los núcleos del poder oligárquico. Y yo creo que le da eso una gran experiencia y expectativa para otros países, incluidos algunos europeos. Augusto. Creo que en América Latina lo que estamos viendo, y es el elemento creo más fundamental de todos estos procesos, es la sustitución del Estado oligárquico neocolonial que instauran las oligarquías después de la independencia por un Estado nacional soberano. Ese es un elemento identificador porque cuando hablamos, por ejemplo, de las economías latinoamericanas pre-movimientos de izquierda que toman el poder en una década, estas eran economías que funcionaban por y para la oligarquía. Por eso fracasaban los procesos de integración, porque las oligarquías no lograban integrarse entre ellas funcionaban para ellas mismas. Cuando este modelo se cambia hacia un modelo de Estado nacional, es posible que se den los procesos de integración, porque ya no hablamos de economías para una clase minoritaria, sino economía para beneficio de grandes mayorías. Y en ese sentido las economías se mueven solas. ¿Ya? Por ejemplo, en Nicaragua se está exportando grandes cantidades de alimentos a Venezuela como una forma de pagar el petróleo, lo que en otra época hubiera sido imposible. ¿Ya? También me quiero referir a una cuestión que decía Manuel Monereo. América Latina ha sido un laboratorio, ha sido el laboratorio del imperialismo de Estados Unidos. O sea, casi todas las políticas que Estados Unidos después ha ido aplicando en el mundo las practicó primero en América Latina. Y lo voy a dar un ejemplo muy claro. El tratado constitutivo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte está tomado del tratado constitutivo del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Es decir, hay incluso algunos artículos que son idénticos. Y ese es el modelo que Estados Unidos, por eso yo muchas veces enseñaba a mis alumnos, si ustedes quieren entender la política de Estados Unidos, tienen que conocer cómo es la política o cómo ha sido la política de Estados Unidos en América Latina. Javier, después José Manuel y después Andrea. Bueno, lo primero que yo quiero señalar, ¿no?, es que celebro que no haya que sostener lo evidente. Es decir, partimos de que efectivamente hay un grado muy importante de mejora de indicadores económicos y sociales, lo cual basta, yo creo, porque es suficientemente elocuente, mencionar que toda una serie de organismos de Naciones Unidas, UNICEF,
FAO, PNUD, etcétera, etcétera, lo consignan, en particular, que vale mencionarlo en relación con lo anterior, para los casos de Venezuela, Bolivia y Ecuador. No así, desde luego, para Argentina o para Brasil, menos aún para Chile, y en ese sentido completo lo anterior. Por otra parte, yo introduciría un elemento de discusión, y es que la situación está muy abierta. Algunas de las intervenciones que hace yo las matizaría desde el punto de vista que no se piense en procesos consolidados, sino en procesos completamente abiertos. Quizá el caso de Bolivia sea con más una particular. derecha, perdona, mucho más inteligente. Yo lo trataba de decir en el monólogo, es decir, Capriles en Venezuela utiliza un discurso casi de izquierdas. Yo vi en la campaña electoral en Bolivia a Doria Medina defendiendo las nacionalizaciones, es decir, hay una nueva derecha en América Latina que incluso pretende encarnar el cambio. Sin duda, cuando escuchamos a Capriles diciendo mi modelo es Lula, que tuvo que salir Lula una semana después diciendo yo si fuera venezolano votaría a Chávez. Sin duda, incluso tú mencionabas la institucionalización de una serie de conquistas, de avances sociales que todavía no alcanzan ese estatus y que por tanto su grado de vulnerabilidad es muy importante. Pero yo añadiría una cosa y es la siguiente. Desde mi punto de vista, el elemento de partida es la imposibilidad de contener esa explosividad social resultado de las políticas que mencionaba al principio tan destructivas, ¿no? Y en ese contexto, a la hora de establecer un criterio para plantear la no tipología que parece que resistimos a hacer, yo establecería fundamentalmente en el grado de ruptura, ¿no? Y por eso cuando aplicamos el criterio de grado de ruptura constatamos que en Argentina no hay ningún elemento real, de fondo, cuando al fin y al cabo todas las señales que dan en relación con lo que es una provocación brutal como la sentencia del juez Riesa es simplemente su voluntad de pagar. Su voluntad de pagar en todo caso y si acaso discutir los ritmos, los plazos, las magnitudes, ¿no? Y en ese sentido me parecía muy sugerente el esquema que proponías, José Manuel, ¿no? En relación con los tres criterios, ¿no? Es decir, soberanía nacional, justicia social e integración, ¿no? Y valdría la pena, seguro, discutir en relación con cada uno de ellos, ¿no? Y de igual modo que en relación con la soberanía nacional hay elementos muy valiosos, en particular aspectos que tienen que ver con la nacionalización, incluso con un cierto blindaje constitucional de la nacionalización de ciertos, en particular, recursos naturales. La cuestión de la justicia social, sin duda, pero también con limitaciones importantes, y la propia discusión de la integración en un contexto tan contradictorio en que junto con elementos de solidaridad regional a la vez seguimos viendo como algunos gobiernos que metemos en no sé qué cajón siguen firmando acuerdos de libre comercio que no deja de ser una forma de abrir espacios para el negocio de esos sujetos que muestran que la situación está abierta y que en particular tiene que ver con el imperialismo en América Latina. Le doy la palabra a José Manuel, pero dejo antes una cosa encima de la mesa, que es además una de las críticas que se está haciendo, la dependencia de algunos países latinoamericanos de sus materias primas o de sus recursos naturales, y cómo esa dependencia muchas veces se puede poner en peligro. Lo dejo encima de la mesa, José Manuel, después Andrea. Sí, a mí me parece que en América Latina fueron los movimientos sociales los que crearon las condiciones para el cambio de gobierno y no los partidos históricos de la izquierda que estaban absolutamente fracasados. Es decir, en América Latina no hay ni partidos socialistas ni partidos socialdemócratas, solamente se llaman así en Brasil y no son lo que dicen. Y allí donde permanecen los partidos comunistas tienen escasa influencia. Es decir, lo que en América Latina yo creo que está sucediendo ahora mismo es que ha avanzado con mayor o menor grado y con unas formas u otras, lo que podríamos llamar, o yo denominaría sin ningún problema, el populismo democrático. Es decir, la participación popular en un amplio proceso de democratización económica, política y social. Y eso yo creo que es lo que debería denominarse en América Latina el socialismo del siglo XXI, más como proceso que como proyecto. Es decir, en estos momentos es la democratización el problema fundamental. Y en ese sentido quiero abrir un paréntesis. América Latina no solamente es un laboratorio, sino que le ha dado una lección histórica a la izquierda en todo el mundo, haciendo lo que nadie había hecho hasta este momento, que era colocar en el corazón del proceso, incluso de la integración, la democratización de la información, la democratización de los medios de comunicación, el conocimiento como base de esa participación democrática en ese populismo democrático amplio. Y cierro el paréntesis. Incógnitas desde mi punto de vista, en estos momentos yo creo que hay dos. Que hay que empezar a hablar de América del Sur como bloque de naciones que busca un lugar en el mundo. Y ahí está el problema de Brasil. Si Brasil va a ser el modelo, si Brasil va a ser la locomotora o si Brasil va a ser un nuevo imperialismo, por utilizar el lenguaje de los teóricos que en Brasil inventaron, o un subimperialismo, o si ahora va a haber una dependencia respecto a Brasil. Y Brasil va a condicionar el modelo de integración. Si la justicia social solo es contra la pobreza y no reduce las desigualdades, ¿de qué manera se va a producir la integración? Y termino con la otra incógnita fundamental que tú apuntabas, lo que llaman el extractivismo. Es decir, es evidente que
la economía creciendo a través de las exportaciones permite invertir en programas sociales, pero eso no es un cambio de modelo. Es decir, la inclusión a través del mercado no es la inclusión a través de la democracia, y ahí es donde pueden salir contradicciones, porque además los movimientos sociales que pusieron en marcha este proceso de democratización han generado a través de los gobiernos una nueva clase media baja, que es la que va a protagonizar los próximos años, y eso puede dar sustos electorales. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que decías antes. En América Latina y sobre todo en Sudamérica, que es un bloque del que va a haber que hablar cada vez más, hay todavía muchas incógnitas. Y en el reparto de cartas nos podemos encontrar con que el proyecto de Full se queda en unas dobles parejas, ¿no? Andrea, Augusto, Héctor, y os voy a pedir un poquito más de brevedad porque avanza el programa. Una cosa importante que me parece que es fundamental señalar, sin duda alguna, que esto es un proceso vivo, rápido, vertiginoso por momentos, y también que desengaña por muchos otros. Aclarar que felicitar al compañero de Bolivia, que es el país de América Latina libre de analfabetismo. Ese título no lo puede ejercer ningún otro país por ahora, como se aspira supuestamente en los distintos programas. Sin embargo, lo pudo hacer un gobierno plurinacional. En Bolivia, inesperado, con unos grados de extrema pobreza que superaban índices anteriores comparativos con Argentina y Uruguay. En Argentina sigue habiendo analfabetismo. Y en Argentina también siguen existiendo realmente ataduras y coberturas e impunidad hacia el sistema y el régimen que dejaron la dictadura pasada. El jefe del Estado Mayor, nombrado por la presidenta Fernández Viva de Kirchner, es un general genocida, acusado por soldados conscriptos, soldados milicianos que sufrieron desaparición, que están desaparecidos. El actual jefe de la seguridad del Estado es un militar cara pintada, un militar golpista que encabezó uno de los golpes contra Alfonsín. Las medidas económicas que toma el gobierno, más allá del tema de los bonos buitres, que es verdad, el tempo de decir yo pago, pero cuando lo puedo determinar yo o no, y bueno, jugar políticamente con eso, es verdad lo de las industrias extractivistas, lo de las grandes infraestructuras acuíferas que quieren desbordar totalmente los pueblos aledaños a las riberas del río Uruguay, que hay un movimiento impresionante desde Misiones. Hoy justamente hay una concentración mayoritaria en toda la provincia de Misiones porque se logró establecer una consulta popular. Va a haber una consulta para ver si se pueden establecer o no esas grandes acuíferos que pretenden destruir las riberas del río Uruguay, aparte de la economía extractivista y las minas a cielo abierto. Augusto. Yo quiero señalar que conviene puntualizar algunas cosas. Crecimiento no es lo mismo que distribución. Crecimiento tampoco es igual que desarrollo. Y con todo lo bueno que podemos decir de los gobiernos de izquierda que hay ahora en América Latina, creo que el talón de Aquiles de estos gobiernos es que ninguno ha hecho una revolución agropecuaria que está en la base de la redistribución de la riqueza. América Latina tiene de siglos una asignatura pendiente con el modelo de tenencia de la tierra. Por eso los procesos son frágiles, porque no se acaba yendo a la raíz profunda del atraso. Y aquí quiero señalar otra cuestión que es medular. América Latina sigue siendo un desierto científico-técnico. Suiza casi hace más patentes que todo el continente, el subcontinente. Y eso convierte a América Latina en un país neto importador de todo. Incluso el modelo desarrollista de Brasil se basa en el pago de royalties sobre patentes pero no hay investigación científico-técnica, no tenemos desarrollo. Y ese es un problema que arrastramos desde la independencia, porque como el poder lo toman comerciantes y latifundistas, estos no necesitan más que peones y criados. Claro. Por lo tanto, no hacían falta ni universidades, ni hacían falta investigadores. Burguesías importadoras, claro. Exactamente.
Y tampoco hay burguesía, También yo me rebelo contra la importación del vocabulario europeo, porque la burguesía es producto de la revolución industrial y en América Latina no ha habido nunca una revolución industrial. Seguimos siendo países de latifundistas y comerciantes ausentes en el mundo científico-técnico, y en ese sentido los ensayos que están haciendo nuestros gobiernos están sobre un manto de agua que se puede derretir en cualquier momento. Enseguida volvemos con Héctor, pero antes tenemos que pasar a Zapping Apache. La crisis económica en el mundo industrializado ha provocado la debilidad de sus monedas. La fragilidad del dólar norteamericano y el práctico colapso del euro contrastan con la fortaleza de las divisas latinoamericanas. Hoy se cumplen 10 años del inicio de una nueva época en América Latina y en el Caribe. Quienes creen que es necesario mirar a América Latina para aprender de su éxito como una pauta para sacar a Europa del embrollo en la que se encuentra metida. Apostando por una transformación profunda que empezaron en Cuba, Venezuela, ahora en toda Latinoamérica. Hasta no hace mucho habría sido impensable que la presidenta de un país llamado eufemísticamente en vías de desarrollo se pudiera dar el lujo de darle lecciones a las naciones occidentales. Bolívar desde algún lugar del infinito nos está mirando lleno de orgullo. Su sueño se está haciendo realidad. Latinoamérica se ha blindado a ese contagio teniendo un mayor control, y no solamente del flujo de capitales, sino del control en sus economías, ya que cada banco central latinoamericano tiene control en sus políticas monetarias y fiscales. Esta revolución es un símbolo de victoria, de lucha, de honor, de sacrificio, y tenemos que defenderla. América Latina es un emporio de recursos de carácter estratégico para la vida humana arriba de la tierra. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo. ¿Quién iba a decir en los años 80 ver a varios presidentes latinoamericanos cantando El Pueblo Unido, Héctor? Sí, no, es verdaderamente increíble. Tú al principio del programa decías, ¿cómo hacemos para que estos cambios, esa transformación, esta realidad extraordinaria que de alguna manera nos ha tocado vivir a nosotros como generación, se mantenga, ¿no? Las políticas de derecha eran especialistas en generar una serie de bases no solamente legales, sino también políticas y sociales para que sus políticas duraran. No otra cosa fueron las políticas de los tratados bilaterales de inversión, por ejemplo, que se suscribieron asegurándose 40, 50 años de sometimiento a los estados. Tenían una estructura. ¿Qué se hace? Para empezar, yo creo que la garantía, y lo decía el compañero, la garantía de estos procesos de cambio y transformación son los movimientos sociales. No son los partidos políticos. Yo creo que hemos pasado de un sistema de partidos políticos a un sistema de titularidad en la acción de los movimientos sociales. Los movimientos sociales fueron los quienes lucharon, quienes dieron su vida en el caso de Bolivia, en la guerra del agua, en la guerra del gas, episodios históricos extraordinarios, y lograron finalmente esta transformación. La característica del presidente Evo es que es la cabeza de un instrumento político. El partido de gobierno en Bolivia, si se puede llamarlo partido, se llama Movimiento Socialismo y PCP, Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos. La Asamblea Legislativa, en la que ahora tenemos 2/3, está formada por dirigentes campesinos, obreros, trabajadores, clases medias, gremiales, cooperativistas mineros, asalariados mineros, es decir, son los movimientos sociales los titulares y que se mantienen en la titularidad. Yo creo que mantener esa llama viva de los movimientos sociales es la mejor garantía para asegurar el futuro de estas transformaciones, como primer elemento. Como segundo elemento que hay que destacar, yo creo que a estas alturas nadie, absolutamente nadie, y lo decía bien Pablo, ha de ofertar en América Latina, en ninguno de nuestros países. Sabe que yo oferto al país volver al consenso de Washington, volver a privatizar las empresas, entregar los recursos. Nadie es tan loco para hacerlo eso. Incluso los candidatos de derecha de alguna manera se disfrazan y camuflan, aunque a veces se les sale sus intenciones neoliberales y su verdadero deseo. El problema está en cuánto logran engañar a las sociedades y cuánto los gobiernos progresistas logran afianzar lo que ya han venido haciendo.
Yo creo en definitiva de que no hay vegetarianos ni carnívoros. Yo creo que hay un proceso de transformaciones profundas en América Latina, donde hay países que están llevando a la delantera y hay que reconocerlo, y hay otros países que quizás son los más importantes, los más influyentes, los más pesados en la región, que quién sabe deberían acelerar por voluntad de sus propios pueblos, no por voluntad de sus gobiernos. Y aquí es una llamada de conciencia a los pueblos. Acelerar, profundizar estos cambios y estas transformaciones que en algunos momentos y en algunas circunstancias y en algunas peculiaridades pueden parecer atenuadas. Yo creo que el objetivo final es transitar la ruta que los pueblos se han trazado y construir una América Latina que no sea después un campo de experimentos, una América Latina que sea digna y que ya nunca más sea sometida por los poderes imperiales y que solita se conduzca hacia un mejor destino. Me habéis pedido la palabra todos, así que os voy a pedir que seáis breves en las intervenciones, Manolo. Sí, yo creo que fundamentalmente, yo suelo decir cuando discutimos cómo se sale del subdesarrollo, cómo se llega a un desarrollo autocentrado, cómo hacerlo, que eso es muy complicado, que es enormemente difícil y que exigiría como una especie de revolución ininterrumpida, ¿no? Una revolución que avanza, que se consolida avanzando, una revolución etcétera, permanente. Y digo esto, mi relación con el trotskismo siempre es compleja. Entonces, es decir, más bien hablo de revolución ininterrumpida, que por cierto, una palabra de un antiguo trotskista, Adolfo Gili, que dedicó a eso un libro excelente sobre México. Y que en Bolivia está pasando. Sí, una revolución ininterrumpida. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué es muy importante eso? Pongo el siguiente ejemplo. Todos hemos admirado enormemente a Vietnam. Una guerra continua contra el imperialismo. Les ganó, los venció. Pero va a ser lo más difícil para ellos salir de su desarrollo que ganarle militarmente al imperialismo. Es decir, que la tarea es gigantesca. Es decir, cambiar vieja estructura de economía monoexportadora, de economía basada en recursos naturales, a economías diversificadas, autocentradas, capaces de desarrollo, va a ser un gran desafío. Y eso tiene para mí tres problemas que también los dejo en la mesa para quizá otros momentos. Uno, ponemos, es la reconstrucción del Estado. O sea, porque la experiencia de irreversibilidad del neoliberalismo lo que hicieron fue destruir y construir un nuevo tipo de Estado. Entonces, había que reconstruir ese tipo de Estado. ¿Cómo hacerlo? Segundo, yo sé que estas cosas pueden parecer tecnocráticas, no lo creo. El gran problema de estos regímenes es también el problema de la gestión de los cambios, de la capacidad para gestionar empresas públicas, hacerlas con eficiencia, hacerlas democráticamente, sin corrupción. Y eso va a ser un gran desafío. Luego hay un segundo que yo creo que es cultural, que es cultural. Que un poco Martín lo decía antes y yo insisto mucho sobre ello. Porque lo comparo esto con otras experiencias desarrollistas. Es decir, en la medida que esos procesos generan nuevos grupos sociales y esos nuevos grupos sociales pueden generar nuevos privilegios, es también pensable y posible que depende de cómo se haga y cuál sea la orientación ideológica y política, no solamente económica, esos regímenes se pueden volver contra los que los crearon, porque se esté generando un tipo de sociedad y un tipo de articulación social que sea el freno a un proyecto de cambio. Para decirlo en plata, que pongamos en pie una nueva burguesía, que sobre esa nueva burguesía y sobre esos privilegios construyan un tipo de Estado que de nuevo nos meta en procesos históricos de dependencia y subordinación, ¿no? José Manuel. Sí, voy a intentar ser muy breve. América Latina tiene las reservas estratégicas del siglo XXI. América del Sur, para ser más precisos. Los hidrocarburos, los minerales, el agua y la biodiversidad. Eso necesita, como tú decías, la ciencia y la tecnología. Pero no es tanto el vacío en ciencia y tecnología en América del Sur. Es decir, Brasil en estos momentos es el país más avanzado en tecnología para sacar el petróleo del fondo del mar, tiene autonomía nuclear y ha creado, siguiendo el viejo proyecto de la escuela de guerra y de los militares nacionalistas, una industria de guerra en alianza con la francesa, pero con importación de tecnología a cambio de comprar producto y además con el desarrollo de la ciencia y de la tecnología en utilización dual, militar y civil, con lo cual esas reservas de América del Sur con el liderazgo de Brasil pueden dar una combinación muy interesante, pero ahí está la gran interrogante. Cuando el procurador describía el Parlamento de Bolivia, yo pensaba en el Parlamento de Brasil y la comparación es aterradora, es decir, ese Estado pluriétnico multinacional comparado con el Parlamento
Parlamento de Brasil, donde está la burocracia del partido del gobierno, los representantes de las empresas y los sindicalistas o exsindicalistas que a través de los fondos de pensiones y del Banco Nacional para el Desarrollo Económico y Social son los grandes generadores de los macrogrupos económicos. Allá hay a veces agua y aceite en un proyecto que debería ser común, ¿no? Andrea. Sí, evidente, hay diferencias que son abismales. El Parlamento de Bolivia va a tener el 48% de mujeres, que eso es prácticamente en pocos estados, no en América Latina, solamente en pocos estados puede hacerse semejante cálculo. Yo creo dos cosas importantes me parece en América Latina que han sucedido a lo largo de los años de la historia y que sí se han ido tejiendo. La solidaridad hoy puede ser de los gobiernos, que se está desarrollando, algunos en gestos diplomáticos, otros en fantochadas. La solidaridad ha existido siempre entre los pueblos de América Latina, siempre ha existido. Los autorrefugios que nos dábamos o que se brindaban unos u otros en las distintas etapas son prueba acabada y eso fue lo que ha ido permitiendo establecer una cercanía mayor y una posibilidad de no sentir que cuando hablamos de algún país de América Latina estamos hablando de un laboratorio, porque en un laboratorio lamentablemente se hacen experimentos con ratas y en América Latina los laboratorios han sido siempre contra los seres humanos más excluidos, más desfavorecidos, más desprotegidos que ha habido. Por eso ha sido un laboratorio. En cambio, desde Latinoamérica no lo vemos como un laboratorio, sino como un procesos encontrados o no, diferentes o no, pero sí como procesos que nos autonecesitamos mutuamente. Lo que sí vemos con peligro y se siente es que hay diferencias profundas, abismales. Brasil durante mucho tiempo fue productor de todos los electrodomésticos que se utilizaban en Argentina, en Chile, en Uruguay y en el propio Brasil. Era producción propia. Le quitó el lugar a Alemania, por ejemplo, de ser el importador fundamental de electrodomésticos para América Latina. Lo que sí hoy vemos con peligro, que justamente en el Cono Sur se da, es elementos preocupantes. Por ejemplo, el macartismo. Esto de hablar de las distintas izquierdas. Nos encontramos con presidentas que hablan de esos trotskistas. Lo de que te dije de la revolución permanente fue una distensión nada más, no fue una acusación, fue una charla. Bueno, perfectamente. Pero que lo que sí vemos es la preocupación del macartismo, que el insulto sea para alguien disidente con determinadas políticas gubernamentales desde la izquierda, el decirle, vos sos un trotskista. Y con eso quedan absolutas... Os lo habéis ganado a pulso, Andrea, perdona que te diga esto. Lo digo en broma, no te enfades conmigo. No, perdón, porque también se le decía trotskista a Jorge Julio López. Y nos encontramos, efectivamente, se le dijo, y este es un desaparecido en democracia, un sobreviviente. No, era un trotskista. En todo caso, difícilmente puede haber ninguna acusación por trotskismo, salvo en periodos tan siniestros como las purgas estalinistas. Efectivamente. Sin duda alguna, pero tomar como ejemplo eso, pero tomar como ejemplo justamente el origen desde el trotskismo para alguien que quiere descalificar a su oponente político con semejante figura, realmente es preocupante. Entonces, claro, en un gobierno donde siguen existiendo desaparecidos, muertos por gatillo fácil, etcétera, es complicado no ser crítico, porque obviamente cuando te encontrás con sectores de la impunidad, tanto desde del funcionariado dictatorial como del militar, como de la burocracia, con metodologías absolutamente impositivas, dictatoriales, es muy complicado no ponerse en el lugar de los trotskistas. Es decir, digo, en el lugar de los trotskistas al que nos acusan. Yo estoy en contra de esta política de impunidad que me quiere vender con un sombrerito saludando al Papa. Augusto. Yo quiero insistir, trotskismos aparte, pues que... Claro, pero por Dios, no van a hacer una hoguera. Las realidades son siempre cambiantes, o sea, ninguna realidad queda paralizada y todos los procesos van en un sentido o en otro, pero digamos que en un movimiento permanente, porque la vida es así. Trotskista. Yo creo que América Latina tiene un gran reto y de cómo lo resuelva va a depender en gran medida de su futuro, y es la educación. Efectivamente. Si alguien quiere transformar algo de raíz, tiene que educar, educar y educar. Y no educar en el sentido oligárquico. Quiere enseñar a leer y a escribir,
porque nos encontramos con otra realidad, que una cosa es leer y otra cosa es entender. Hay gente que sabe leer, pero no sabe descifrar un texto. Y en América Latina nos estamos quedando muchas veces en el aspecto cosmético, ¿ya? País libre del analfabetismo, Nicaragua. Sin embargo, cuando yo publico artículos, me llegan unos comentarios y no hay 2 líneas bien escritas. Entonces, el alfabetismo se ha paralizado para gran parte de la población, ¿ya? Si queremos realmente que estos cambios sean hacia adelante y permanentes, la revolución tiene que ser educativa y también tiene que ser agropecuaria, porque con hambre no vamos a resolver, con el déficit alimentario no vamos a resolver un problema esencial, que es garantizar a la población niveles de nutrición adecuados que le permitan incluso, como saben los científicos, el desarrollo de la inteligencia. Javier. La verdad es que creo que me pasa una ronda, con lo cual tengo muchas cosas y por tanto seleccionaré, y además de forma breve. Es muy importante la mención a Brasil, no es una mención cualquiera, ¿no? E incluso, quizá por otra vez quedaría esa discusión en torno a la caracterización subimperialista, Marini, por ejemplo, y otros, ¿no? Pero si nos fijamos tanto desde un punto de vista interno como desde un punto de vista de la posición exterior de Brasil, yo creo que sale claramente a la luz que en todo caso la noción misma de subimperialismo sería en el sentido de subordinación al imperialismo estadounidense. En términos internos tiene que ver en particular con la cuestión de la tierra, ¿no? Es decir, esa reprimarización de Brasil que toma la forma de ese ministro de Lula, Rossetto, de la misma, por cierto, orientación política que los senadores de la Alianza Rojiverde que votaban a favor de la intervención de la participación de Dinamarca en la misión militar de Estados Unidos, sobre la base de que decían tienen una coincidencia temporal con el imperialismo. En fin, más allá del calificativo, coinciden, parece, ¿no? Pero también en relación con los aspectos externos, ¿no? Y hay 2 ejes que yo creo que son muy elocuentes al respecto, ¿no? Primero, la cuestión que tiene que ver con Mercosur, ¿no? Es decir, yo creo que ahí hay un verdadero regalo envenenado en la invitación de Lula a Chávez a entrar al Mercosur, que no deja de ser un acuerdo de libre comercio. Y en segundo lugar, y es muy importante no dejar de decirlo, con su propia posición militar, en concreto en Haití. Es decir, Brasil sigue encabezando las fuerzas de ocupación en Haití. No es una cuestión cualquiera, es una cuestión que en relación precisamente con aquellos 3 puntos que tú mencionabas, ¿dónde queda la soberanía nacional? ¿Qué tipo de justicia social puede haber en Haití en ese contexto? Y finalmente una integración, pero una integración entre comillas al servicio de esas fuerzas armadas de distintos países latinoamericanos, ocupando un país al dictado de aquellos que lo que quieren al fin y al cabo en Haití es convertirlo, como ya se decía en el año 96, en la Taiwán latinoamericana para producir los guantes de béisbol para las películas estas gringas con las que nos adorna normalmente la situación, ¿no? Y por otra parte, 2 cuestiones muy concretas. Hay que acabar súper rápido. 15 segundos. Solo lo anuncio. Movimientos sociales, ojo, no movimientos sociales. Y yo creo que hay una pequeña contradicción en tu afirmación desde el punto de vista, Hernán, que es las movilizaciones sociales, la movilización articulada políticamente y organizativamente. Y en segundo lugar, el riesgo de los avances que realmente existen es que nos podamos creer que hay un capitalismo bueno, que puede haber, y tiene que ver con lo que tú señalabas antes, Manuel, la perspectiva de que poder consolidar procesos en América Latina de forma ajena a la dinámica. Llegamos a la parte final del programa, vais a tener todos un minuto de conclusiones. Empiezo contigo, Manolo, tu minuto. Para mí, lo fundamental del gran desafío del futuro de América Latina es su unidad, la integración latinoamericana. ¿Por qué? Porque el mundo vive una inmensa transición geopolítica a nivel mundial. Y América Latina, Sudamérica, tiene por primera vez la posibilidad de ser un sujeto activo en la configuración de un nuevo orden económico y social internacional mucho más justo e igualitario. Y yo creo que eso, irremediablemente, el proceso de la unidad y de la integración latinoamericana tiene que ver con los Estados Unidos. Es decir, con la ganar autonomía, peso, frente a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en esta enorme transición geopolítica se va a demostrar, como ya se está demostrando, que América Latina sigue siendo la reserva estratégica geopolítica básica de Estados Unidos, sin el cual Estados Unidos no puede mandar en el mundo. Y por tanto, el desafío de la unidad y la integración me parece absolutamente decisivo. Gracias, Manolo. Héctor, tu minuto. Gracias, Pablo. Yo, para concluir, diría que me siento profundamente orgulloso. Orgulloso primero por ser latinoamericano, comparto todo lo que ha dicho el compañero, pero también orgulloso por ser boliviano, porque yo veo que de entre todos los países que están viviendo estos procesos de cambio y transformación, de alguna manera quien, lo digo con mucha humildad, con mucha modestia, quien está llevando la cabeza en muchos sentidos es el Estado boliviano, a la cabeza de un presidente indígena, de un líder indígena, de un hombre extraído de lo más profundo, lo más sencillo de los movimientos sociales, que ha articulado un gobierno no en base a los movimientos sociales, sino los movimientos sociales
en el gobierno, ¿no? No es un partido político que articula movimientos sociales, sino son los movimientos sociales que se convierten en partido político, que hay una diferencia. Hacia futuro, yo creo que hay que tener en claridad en qué es lo que uno quiere. Y en Bolivia, con mucha humildad les digo, nosotros no nos basamos en dogmas. Y yo creo que lo peor que le puede pasar a una revolución en ese momento es basarse en dogmas, decir yo soy de derecha, yo no quiero ser capitalista, yo me adecuo a tal fórmula. Yo creo que no hay fórmulas, yo creo que aquí cada realidad es diferente. Terminó el minuto, Héctor, discúlpame. Es tu minuto, Andrea. Sí, permíteme que comparta con vos el orgullo de ser latinoamericana y también el orgullo que siento porque exista hoy una Bolivia diferente. Con gratitud, por cierto. Yo creo que ahora es el momento de los tiempos que se dan para que América Latina pueda ser el rompedor hacia un camino real de socialismo. No tengamos miedo a objetivos sociales que han estado, bueno, el presidente Evo lo tiene en su agrupamiento, objetivos sociales de igualdad, de justicia social, de fraternidad, de redistribución, fundamentalmente también de libertad. Esta es una independencia, es el momento de una independencia política y social donde América Latina puede encontrarse consigo misma en forma definitiva y fraternal, pero con principios, no con mercadeo. Gracias, Andrea. José Manuel. Yo creo que el populismo democrático, la participación para la democratización en América Latina ha hecho una aportación a la que no nos hemos referido y que no quiero terminar sin mencionarla en este momento histórico, que es, frente a la globalización, la importancia del Estado-Nación como garante de la dignidad personal, de la justicia social, del reparto y de la democracia. Es decir, que tal vez habría que denominar a ese proyecto de integración latinoamericana que respeta y parte de la soberanía de cada uno de los integrantes, podríamos denominarla un modelo de integración regional antiglobalizadora, ¿no? Es decir, esa reivindicación del Estado-Nación yo creo que es importantísima como elemento diferenciador de la política de América Latina en los mejores gobiernos a nivel internacional. Gracias, José Manuel. Xavier. Enlazando con lo que señalaba José Manuel, yo creo que la clave es que esa soberanía nacional solo puede tener un contenido real sobre la base de un grado de ruptura creciente, que es justamente el que lleva a la independencia. Tomemos un ejemplo, la deuda. Y en torno a la deuda se puede hablar de reestructuración, que es una forma de plantear el pago, incluso se puede hablar de auditoría sin poner la condición previa imprescindible, que es la suspensión, mientras tanto, de todo pago de la deuda a capital privado, o sea, justo lo contrario de lo que está ocurriendo aquí. Antes mencionabas los partidos socialdemócratas en América Latina, pero existieron. Alianza Democrática en Venezuela sería un ejemplo de ello, con sus limitaciones, sin duda. Y partidos que, por cierto, como también en Europa otros, veas el caso del PASOK en Grecia, se inmolan por una causa en la que cada vez más se señala un escenario de ruptura donde digámoslo con claridad, porque esa ruptura de la que yo hablo no es retórica, esa ruptura implica, como diríamos aquí, que para hacer una tortilla es necesario romper huevos. Muchísimas gracias, Xavier. Augusto, tu minuto. Yo quisiera actualizar contextos, porque Estados Unidos no es lo que era, ni América Latina tampoco, ni el mundo. No hemos mencionado a China, pero en estos momentos para América Latina, China es muchísimo más importante que Estados Unidos. Sí, y Estados Unidos no tiene posibilidad alguna de competir con China. Nada. Ya. El milagro latinoamericano se debe en gran medida al poderoso empuje de la economía china. ¿Ya? Por otra parte, hay conceptos que a mí me aterran, europeos, Estado-nación. Nosotros no podemos ser Estado-nación. Nosotros somos la suma de un montón de cosas. Somos lo opuesto al Estado-nación que en Europa ha dado lugar a los imperialismos, al racismo, al fascismo, etc. En eso hay que tener... Y más cosas buenas. Muchísimas gracias. Te quedan 6 segundos. Y quiero insistir en la cuestión de la educación y el desarrollo científico-técnico como los grandes retos con la revolución agropecuaria. Muchísimas gracias, Augusto. Muchísimas gracias a los 6. ¿Quién sabe si el futuro del sur de Europa también tenga que ver con China? Hablando de Trotsky, yo creo que hay que diferenciar entre un revolucionario genial y los trotskistas. Yo creo que los trotskistas son una gente maravillosa para hablar de literatura, para hablar de cine. No sé si para hacer política. Lo dejamos ahí. Nos veremos la próxima semana aquí en Fort Apache.